Hoy vamos a hablar de los conflictos de territorio que se encuentran en la corteza cerebral. Los territorios que pueden ser afectados son conflicto de territorio, de miedo, de separación, de identidad y de asco y resistencia. Estos, según los conflictos que vivamos, van a provocar determinadas enfermedades. En los conflictos de territorio vamos a hablar de la bronquitis, del asma y laringitis. Para entender los conflictos, tenemos que recordar que existen en la corteza cerebral unos territorios. Resumimos: del lado derecho está la parte masculina, del lado izquierdo la parte femenina. Del lado derecho la depresión y el control de la testosterona, del lado izquierdo la fase maníaca y el control de la testosterona. ¿Qué entendemos por mi territorio? Sería mi casa, mi oficina, mi dinero, mi familia, mi cama, etc. El territorio o la identidad de uno es lo mismo, no solo lo material, sino lo simbólico. Ahora bien, tenemos el área del miedo, que es donde vamos a explicar hoy, el área de conflicto sexual, el área de identidad y el área de límite de territorio. Los relés del cerebro, donde se formarían los focos de Hammer del tema que estamos estudiando, serían motricidad de la musculatura de los bronquios, que está aquí, mucosa bronquial. Recuerden que aquí está el lado masculino en hombres diestros o en mujeres zurdas, y del lado femenino aquí estaría la mucosa laríngea, el controlador, y aquí estaría la motricidad de la musculatura estriada de la laringe. Los cuatro sería el conflicto de miedo en el territorio. Viéndolo en otro esquema, aquí tenemos el relé de los bronquios, aquí tendríamos el relé o el controlador de la musculatura de los bronquios. Por lo tanto, aquí se formaría el asma bronquial, aquí la bronquitis. Del lado masculino y del lado femenino tendríamos el controlador de la laringe y la musculatura de la laringe. Aquí se formaría un asma laringio y aquí afección de la laringe, una laringitis, y de las cuerdas vocales. ¿Cómo se produce un asma bronquial? Debe de haber una invasión o amenaza en el territorio vivido en masculino, o sea, en el cerebro derecho. Ejemplo: tengo miedo o están invadiendo mi territorio porque siento real o imaginariamente que mi esposa me puede dejar o se puede ir con otro hombre. Entonces, si soy hombre diestro, tengo ese miedo de invasión en el territorio. Esto afectará los bronquios. Necesito oxígeno para defenderme de ese ataque. Esa es la vivencia. Si se vive en masculino, afectará la musculatura bronquial y entonces tendré asma, de tal manera que hay un espasmo muscular. El conflicto es más o menos así: el oxígeno me falta, necesito dar mucho oxígeno a mi musculatura para defenderme, necesito espacio de seguridad y libertad. El espacio que yo quiero no lo tengo y el que tengo no lo quiero. Otro ejemplo podría ser un niño que está en su recámara y es invadido por otro hermano que nació, o
vivo con mi esposa y llega a vivir mi suegra. Entonces me falta el aire y por lo tanto va a haber una afección en la musculatura de los bronquios. Se va a formar ahí un foco de Hammer y me va a dar un asma bronquial. Si el asma es húmeda, tengo miedo de morir ahogado. Ese sería el conflicto. Si hay además un conflicto de separación, habrá bronquitis. En niños, la persona que debe protegerme, por ejemplo mamá, no me protege. Y entonces se ulceran los bronquios para adquirir más aire. El cerebro hace como una ulceración en los bronquios y lo que hace es ampliar la luz de los bronquios y habrá más espacio y habrá una bronquitis. Ahora, en el lado femenino, si se siente un miedo por invasión o amenaza en el territorio, pero vivido del lado femenino, es mi fuerza no es para el otro, o sea, yo no voy a luchar. Se vivirá un conflicto aterrador. Mi soplo se corta, no puedo respirar, se afectan la laringe y las cuerdas vocales. Es por eso que es más frecuente las laringitis o la afección de cuerdas vocales en las mujeres. Y van a decir, pero también hay hombres que les da. Ya sabemos que hay hombres zurdos que pueden estar conflictuados y pasan al lado femenino o viceversa. Y si el conflicto toca el relé muscular, hay impotencia, hay una indefensión y habrá disnea, o sea, falta de aire. Por otro lado, si se vive con separación, un conflicto de miedo, ejemplo, mi pareja me dejó, entonces puede haber tartamudeo. Es miedo a la madre. Si el hombre es tartamudo, es su diestro, pero fue obligado a escribir con la derecha. Zurdo contrariado. ¿Qué significa esto, el zurdo contrariado? El zurdo contrariado, o sea, es biológico, pero diestro funcional, por las creencias limitantes de los maestros o padres. Si la mujer tiene problemas en laringe, tendrá también problemas en la menstruación. Una mujer con miedo aterrador se afecta la laringe y aquí está el relé de las cuerdas vocales. Debo impedir esta invasión. Si es hombre y vive un conflicto aterrador, la masa del conflicto es muy grande y se vivirá el conflicto como femenino. Entonces se aflojan las piernas, se cortará el aliento y se afectará la laringe. Se da en el hombre cuando ya ha vivido varios conflictos de este tipo. O sea, la masa conflictual es muy grande porque ya van varias veces que ha vivido el mismo conflicto. Por ejemplo, varias veces una infidelidad de la esposa o la pareja. Vamos a hacer un resumen de los conflictos territoriales de miedo que se encuentran acá arriba, adelante. Recuerden que somos diestros o zurdos, hombre o mujer. En el hombre diestro, si tiene un conflicto de miedo de amenaza en el territorio o pérdida de territorio, ya dijimos lo que es un territorio, mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, el dinero, la oficina, etc. Entonces, si es hombre derecho, pues va a haber un conflicto de asma bronquial o de bronquitis. Si es mujer derecha, lo va a vivir de una forma diferente. Va a haber problemas en la laringe y en las cuerdas vocales. Puede haber disnea, falta de aire, o tartamudeo por lo de las cuerdas vocales, de tal manera que podemos ver cómo se presentan problemas de los bronquios del lado masculino o problemas de laringe del lado femenino.
seguiremos viendo los conflictos de la corteza cerebral físicos cuando solamente hay un conflicto, y en otros videos, como ya lo empezamos a ver, cuando hay dos conflictos se dan las enfermedades esquizofrénicas, psiquiátricas. Muy bien, amigos, les habló el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica. Nos vemos en el siguiente video.